Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy felicidades a todos porque es el día de los santos. Yandeko peña de bautismo, lleva ya recibir santidad, la gracia de Dios. Que dice la santidad y sobre todo mantener y caminar en la gracia de Dios. Yandé ya genduta este día el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4. 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144,000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi a una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre, amén. Y uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Queridos amigos, hoy, en el día en que el Señor nos llama a la santidad, nos está diciendo que son 144,000. Que dice 12 por 12. 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento. 12 apóstoles, Nuevo Testamento. 12 por 12, 144. Pero son miles, una multitud inmensa que camina. Así que sé yo que fuera baretemiana. Y al final la pregunta: ¿quiénes son estos que tienen las vestiduras blancas? Umiagos mío venceba pues de la tribulación, del sufrimiento, de la lucha, del empeño contra todo aquello que es pecado. Han vencido y por eso hoy son santos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.